Hola, bienvenidos a la segunda clase de la semana del 25 de mayo del 2020. El objetivo de la clase es clasificar la materia. El tema que vamos a trabajar el día de hoy y que vamos a comenzar hoy, porque en realidad esta es la primera parte de este tema, que es clasificación de la materia. Es importante que reconozcamos el significado de la palabra o del verbo clasificar. Cada vez que nosotros clasificamos, realizamos una acción que nos va a permitir distinguir elementos y agruparlos según sus características. Recordemos que para poder clasificar la materia, lo primero es que vamos a refrescar un poco la memoria con respecto al concepto de materia. Ya hemos visto muchas veces, desde el año pasado, pero también hace mucho rato, desde cuarto básico, ustedes están recordando el concepto y aprendiendo el concepto de materia. Recuerden que materia es todo, incluidos nosotros somos materia, todo lo que ocupa un espacio y tiene masa, forma, peso y volumen. Por lo tanto, tiene estas características que pueden ser observables y medibles. Nosotros hemos trabajado el año pasado este concepto de materia para analizar los cambios de la materia y vimos que existe un modelo cinético molecular que plantea que la materia está formada por partículas en constante movimiento. Entonces, en la imagen que les puse ahí, aparece, digamos, una sustancia que se encuentra completamente formada por partículas. Para clasificar la materia, la vamos a agrupar en dos grandes categorías. Primero, vamos a comprender de que este criterio de clasificación está relacionado con la composición, es decir, cómo está conformada la materia. Vamos a clasificar entonces la materia en dos grandes categorías, que serían las sustancias puras y las mezclas. ¿Cómo están compuestas las sustancias puras y las mezclas? Bueno, en las sustancias puras, el tipo y cantidad de sus partículas es químicamente conocido y no cambia, es constante. Por otra parte, las mezclas son todo lo contrario. En este caso, las mezclas, en las mezclas, el tipo y cantidad de sus partículas no es químicamente conocido, es variable y no es constante. Por lo tanto, ustedes pueden ver allí que ambas son totalmente opuestas. Ya desde el año pasado, entonces, hemos hablado de que la materia está conformada por partículas, pero ya es tiempo de que le demos un nombre a estas partículas. Como ustedes pueden ver ahí en la proyección, las partículas se llaman átomos. Estos átomos son la unidad estructural básica de toda la materia, ¿ya? Y existen diferentes tipos de átomos. Ahí ustedes pueden ver en la lámina, pusimos tres tipos de átomos: átomos de hidrógeno, átomos de oxígeno y átomos de bromo. Y contarles que esta representación, ¿cierto?, de partículas en forma de esfera es una representación antigua, pero que simplifica mucho las cosas. Ya nosotros en séptimo básico vamos a representar estas partículas o átomos a través del modelo atómico de Dalton, que vamos a estudiar el próximo año en octavo, si Dios quiere. Pero para partir en séptimo básico, solamente necesitamos representarlas de esta forma simple, como esferas sólidas, que en realidad no lo son, es una forma de representarlas. Y entonces el próximo año en octavo ya ahondaremos un poco más y veremos, ¿cierto?, cómo es un átomo realmente. Pero para efectos simples y para poder comprender la clasificación de la materia, vamos a trabajar entonces con este modelo atómico de Dalton para representarlas como esferas sólidas. Ya dijimos que existen diferentes tipos de átomos. Ahora, ¿dónde podemos conocer los nombres de estos átomos? Es muy simple, en algo que se llama tabla periódica de los elementos químicos. Ustedes probablemente ya la han escuchado mencionar y la han visto. Yo aquí en la lámina les puse una muy simple donde aparecen todos los símbolos de los diferentes tipos de átomos que existen, que son 118 hasta el momento, ¿ya? Y se dice hasta el momento porque son los últimos átomos, son creados por el hombre, ¿cierto? Y están en proceso de poderse considerar realmente átomos. Por lo tanto, están allí, pero son más de 100. Existen más de 100 átomos y en la tabla periódica nosotros podemos encontrar los nombres
los símbolos de estos átomos que existen. Ahora, es importante aclarar que los átomos por sí solos no van a dar suficiente para poder construir toda la materia que existe. Por lo tanto, estos distintos tipos de átomos se van a unir entre sí y van a formar unidades más complejas para que se dé origen a la materia que nosotros conocemos. Y estas unidades de mayor complejidad son moléculas, o sea, así se llaman, moléculas. Y entonces para poder nosotros formar moléculas debemos tener átomos unidos. Ustedes en la imagen allí pueden ver 3 ejemplos de moléculas. Cada una de las esferas, ya sabemos que está representando una partícula llamada átomo. Y esas partículas, como ustedes pueden ver, por ejemplo, en la molécula de oxígeno, son 2 átomos del mismo color, del mismo tamaño, que están representando al oxígeno. Cada uno de ellos, cada una de esas esferas es un oxígeno y están unidas. Esa unión, ese enlace, las hace permanecer, ¿cierto?, juntas, y eso es lo que se conoce como una molécula de oxígeno. También vemos allí el ejemplo de una molécula de fósforo compuesta por 4 átomos de fósforo y la famosa glucosa que hemos visto ya en clases anteriores, como por ejemplo cuando hablábamos de la fotosíntesis que realizan los organismos fotosintéticos como las plantas, y vemos que está formada por carbono, por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Todos ellos unidos en una sola estructura más compleja que lo que sería un átomo. Los invito entonces a que hagamos un sondeo, cómo estamos, a ver si estamos entendiendo hasta el momento lo que hemos visto. Para ello hay una pregunta en la lámina y hay 2 grupos de imágenes, A y B. ¿Qué imagen muestra moléculas y cuál de las imágenes muestra átomos? Paren el video, piensen, lo que hemos visto hasta el momento, está súper fácil. Bien, la imagen que muestra moléculas es la imagen A y la imagen que muestra átomos es la imagen B. En la imagen A vemos estas estructuras, ¿cierto?, de partículas o átomos unidos entre sí. Hay 4 moléculas allí y en la imagen B vemos 4 átomos diferentes, 4 tipos de átomos de los más de 100 que existen. Está el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el carbono. Si estuviste bien en la respuesta, felicidades. Si no, para el video, devuélvete y nuevamente revisa lo que hasta el momento hemos dicho. Reforcemos entonces la idea de las moléculas. Las moléculas están formadas por átomos. Fíjense en la imagen que está en la proyección. Tenemos átomos X, tenemos átomos y la unión de esos átomos X y átomos Y da como resultado otras estructuras distintas, donde vamos a encontrar átomos de X y átomos de Y, pero es otra sustancia diferente. Eso es la formación de una molécula, o varias moléculas en este caso, a partir de átomos que se unen. Bien, volvamos al tema de la clase, que es clasificación de la materia. Para poder hablar de la clasificación de la materia es súper importante comprender cuál es la diferencia entre átomos y moléculas. Si no lo has entendido aún, devuélvete en el video para que puedas reforzar algunos conceptos. Si ya lo entendiste y te queda claro, perfecto, podemos continuar. Las sustancias puras tienen una composición química conocida, ¿ya? Es decir, las partículas que conforman estas sustancias están en una cantidad determinada y conocida. Tenemos 2 tipos de sustancias puras. Por una parte están los elementos químicos y por otro lado están los compuestos químicos. En el caso de los elementos, este tipo de sustancia pura está formada por un solo tipo de átomo en una cantidad definida. Y en el caso de los compuestos, es una sustancia que está formada por la unión de 2 o más tipos de partículas o átomos diferentes, en cantidades también definidas. Fíjense ahí en la imagen, donde aparece abajo de los elementos químicos un ejemplo de una molécula de un elemento químico, el famoso O2 o oxígeno gaseoso. Y por otra parte tenemos
En el caso de los compuestos, un ejemplo también de otra molécula muy conocida, el CO2 o dióxido de carbono, que está formada entonces por dos tipos de átomos distintos, que en este caso serían el carbono y el oxígeno. No quiere decir que esté formada solo por dos átomos, sino que por dos tipos de átomos distintos, o más de dos podrían ser. En este ejemplo que les puse aquí es una molécula pequeña y simple, pero podría ser que tuviéramos más adelante otros ejemplos de moléculas de compuestos químicos que tengan muchos más átomos y muchos más tipos de átomos. En el caso del elemento químico, quisiera recalcar la idea de que, por ejemplo, en el caso del oxígeno hay dos átomos de oxígeno. Ya generalmente las moléculas de elementos se encuentran son pequeñas porque tienen pocos átomos, como por ejemplo este ejemplo de los dos y las que vamos a ver más adelante en la proyección. Entonces, estos elementos químicos que están formados por un solo tipo de átomo, en cantidades definidas, no quiere decir que estén formados por un átomo, sino que por un solo tipo de átomo. Eso quiere decir que podríamos encontrar una molécula de un elemento químico que tenga más de dos átomos del mismo elemento químico, insisto. Profundicemos un poco más entonces en los elementos químicos. Ya sabemos que los elementos químicos son sustancias que están formadas por un solo tipo de átomo. En este caso, ya dijimos que los átomos son las famosas partículas de las cuales hablábamos hasta el año pasado. Ahora, los elementos químicos se simbolizan con letras. Y esto yo creo que ustedes lo han visto y lo hemos visto en clases, también lo hemos utilizado. Por lo tanto, no debe ser algo tan raro, pero vamos a explicar algo muy importante. Los símbolos de los elementos químicos que se pueden encontrar en la tabla periódica de los elementos químicos hay dos tipos de símbolos. Uno, por una parte, están aquellos que se simbolizan solo con una letra mayúscula, como es el caso, por ejemplo, de los dos que ya puse ahí en la proyección, del oxígeno, que su símbolo químico es la letra O mayúscula, y en el caso del hidrógeno, que su símbolo químico es la letra H mayúscula. Pero existe otro grupo, dentro de la misma tabla periódica, de elementos que su símbolo es una letra mayúscula acompañada de una minúscula, como es el caso, por ejemplo, que puse en la proyección, del cobre, cuyo símbolo es la letra C mayúscula acompañada de la U minúscula, y del calcio, cuyo símbolo es la letra C mayúscula acompañada de la A minúscula. Y ustedes dirán, bueno, obvio, en el caso del calcio, obviamente que el símbolo es Ca, porque se escribe calcio y empieza con C y A. ¿Y qué pasa en el cobre? Ahí algunos observadores podrán estar pensando y diciendo, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿A lo mejor la profesora se equivocó? No, no me equivoqué. Y ustedes van a ver, si revisan y son curiosos la tabla periódica, van a ver que este caso pasa en varios de los elementos, donde no coinciden sus símbolos con su palabra en español. Y ahí está la clave, porque nosotros los estamos nombrando en español, pero el origen de los nombres de los elementos no es en español necesariamente. Entonces, por ejemplo, la palabra cobre proviene del latín. Perdón, la palabra que se utilizó para simbolizar el cobre en la tabla periódica proviene del latín is cuprum. La palabra cuprum en latín significa cobre y por lo tanto desde allí el origen del símbolo. Y así como eso vamos a ver otros ejemplos en la tabla periódica para que no se asusten y no crean que está mal. Bien, ya sabemos que para simbolizar a las moléculas de los elementos se utilizan símbolos, ¿verdad? Que son letras que puede ser una letra mayúscula o una letra mayúscula acompañada de una minúscula dependiendo de cada uno de los elementos. Pero además, cuando nosotros vemos escritas estas fórmulas aquí en la pizarra o en el PowerPoint, vemos que están acompañadas por números, ¿ya? Y esos números se llaman subíndice. Subíndice porque es más pequeño que el tamaño de la letra. Si ustedes se fijan, no es que haya un error, sino que es así. Es un número pequeño que se pone digamos, un poco más abajo de la letra del símbolo y que nos está indicando la cantidad de átomos en la molécula. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de el hierro, cuyo símbolo químico es F mayúscula, E minúscula, va acompañado de un 4.
Y ese número 4, ese subíndice 4, nos está indicando que en esa molécula hay 4 átomos de hierro. Y ustedes las pueden contar ahí. También tenemos otro ejemplo ahí con el oxígeno gaseoso O2, donde vemos que la molécula de oxígeno está formada por 2 átomos de oxígeno. En el caso del nitrógeno, también 2 átomos de nitrógeno. Y en el caso del ozono, que sería el O3, está formada por 3 átomos de oxígeno. Ya hablamos de los elementos, entonces ahora profundicemos un poco más sobre los compuestos químicos. Los compuestos químicos ya sabemos que son sustancias que están formadas por la unión, ojo con esa palabra, la unión de 2 o más tipos de átomos. ¿Y cómo se simbolizan los compuestos químicos? Pues también se utilizan las letras. Se utilizan las letras de los elementos que las conforman y su índice que indica la cantidad de átomos. ¿Ya? Entonces, fíjense en el ejemplo que está en la proyección. Ahí tenemos una molécula, ¿cierto? La representación de una molécula que tiene 5 átomos, ¿ya? Pero de esos 5 átomos hay 4 que son de un tipo y hay uno que es de otro tipo, ¿ya? Esa es la característica de los compuestos. Están formadas por la unión de 2 o más tipos de átomos. En este caso, esta molécula de metano o gas metano está formada por 2 símbolos, por la letra C, que está representando al carbono, y por la letra H, que está representando al hidrógeno. Y además hay un subíndice acompañando a la letra H. Eso quiere decir que hay 4 átomos de hidrógeno en la molécula de gas metano. ¿Y cuántos átomos de carbono hay? Bueno, nosotros lo estamos viendo porque hay un dibujo, hay una. ¿Y si no tuviéramos el dibujo? Cada vez que aparezca la letra, el símbolo del elemento y que no tenga ningún subíndice que lo acompañe, quiere decir que hay un átomo de ese elemento en la molécula. Entonces, las moléculas de compuestos químicos se simbolizan con las letras de los elementos que las conforman y a veces acompañadas por un subíndice que va a indicar la cantidad de átomos de ese elemento en la molécula. Aquí les puse algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo ahí del sodio, que sería su fórmula N mayúscula, A minúscula, C mayúscula, L minúscula. Cada uno de esos componentes de la fórmula está indicando qué átomos están presentes en esa molécula. Na es el símbolo químico del sodio. Como no está acompañado por ningún número, ya dijimos en la diapositiva anterior, quiere decir que hay 1. Y el cloro, que su símbolo químico es Cl, tampoco está acompañado de ningún número ni de ningún subíndice, por lo tanto, también hay 1. Y ustedes pueden ver la molécula que está dibujada al lado, donde el sodio está representado con color amarillo o anaranjado y el cloro con color verde. Además de esto, vemos a la derecha la molécula de agua pura, ¿ya? H2O. ¿Quién no ha mencionado esa molécula en la clase de ciencias o en algún otro contexto, ¿cierto? Bueno, la molécula de H2O, la molécula de agua pura, está conformada por 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? Lo sabemos porque la estamos viendo, pero además, si miramos la fórmula, vemos que la letra H está acompañada por un subíndice 2, que me está indicando que hay 2 átomos de hidrógeno. Y además, en la fórmula veo que hay una letra O mayúscula, que es el símbolo del oxígeno, pero que no tiene ningún número al lado. Eso quiere decir entonces que hay un átomo de oxígeno en esa molécula de agua. Y así como eso, vemos al otro lado, en el lado izquierdo, 2 ejemplos más. Por ejemplo, la glucosa, que sería su fórmula química C6, o sea, 6 átomos de carbono, H12, 12 átomos de hidrógeno, O6, 6 átomos de oxígeno. Muy bien, chicos, ha llegado el momento de la clase donde ustedes tienen que poner en práctica lo que han aprendido. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Recordémoslo, clasificar la materia. Hoy día ya comenzamos a hablar sobre la primera parte de este contenido de clasificación de la materia, hablando sobre que la materia la podemos clasificar en 2 grandes categorías. Por una parte vamos a tener las sustancias puras y por otra parte vamos a tener las mezclas. Y el día de hoy empezamos a hablar
de las sustancias puras. Y vimos que las sustancias puras se clasifican en elementos y en compuestos. Entonces, la actividad de hoy es clasificar la materia. Primero, en elementos y en compuestos. Lo primero que ustedes tienen que hacer en la clase de la actividad del día de hoy es representar con material concreto modelos moleculares de elementos y compuestos. Segundo, después de hacer eso, van a clasificar las moléculas construidas en elementos o compuestos, según corresponda. Tercero, van a subir una foto de los elementos construidos a su tarea de Classroom. Y cuarto, van a subir una foto de los compuestos construidos a su tarea de Classroom. ¿Qué debes hacer entonces en la actividad del día de hoy? Representar con material concreto modelos moleculares de elementos y compuestos. ¿Con qué lo van a hacer? Con material concreto, por ejemplo, plasticina o plastilina, palitos de fósforo, masa, mondadientes, etc. Lo que tengan en casa. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, no se preocupen porque les he dejado un video en la sección de material de la clase donde les explico en detalle cómo lo pueden hacer para representar estos modelos moleculares simples. Este es el listado de moléculas que ustedes van a construir. En ella aparecen 11 moléculas y cada una de ellas está con su fórmula y con el nombre del elemento o del compuesto. Ahora, hay una instrucción ahí muy importante. Elijan libremente los colores que le van a dar a cada átomo, pero, por favor, tengan mucho cuidado de utilizar el mismo color cada vez que aparezca ese elemento en una molécula. Por ejemplo, yo ahí les puse en la imagen solo una sugerencia, ustedes pueden usar los colores que les dé la gana, pero si ustedes se fijan, yo lo que hice fue colocarle el mismo color al elemento en cada una de las moléculas que está presente. Por ejemplo, el carbono, que es la letra C, está de color negro en todas las moléculas en las cuales se encuentra presente. Lo mismo el oxígeno, lo mismo el cloro, ¿ya? Y hay algunas que solo aparecen una vez, pero hay otras que se repiten bastante. Entonces, la idea es que tengan mucho cuidado y mucho ojo para que sea mucho más fácil poder ver dónde está cada uno de los diferentes tipos de átomos. ¿Ok? Bien, esta es la clase del día de hoy. Ahora que ya vieron el PPT, esta parte de esta proyección donde está el listado de moléculas, cópienlo en una hojita o en su cuaderno de ciencia porque lo van a necesitar para hacer la actividad que viene a continuación en el video de cómo hacer modelos moleculares simples con material concreto.